¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a la clase de Introducción al Derecho. Vamos a continuar en la página 94 de su libro de actividades. El tema sería la división de los poderes de la Unión. Como ustedes saben, pues tenemos diferentes poderes, que por ahí algunos ya se lo saben, pero bueno, tenemos que leerlo y hay un fundamento en el artículo 49 de nuestra Constitución, pero bueno, vamos a leerlo primero y lo vamos a explicar. La división de poderes de la Unión también se le conoce como división simplemente de poderes o simplemente los poderes, entre algunos otros nombres. Cada una de las funciones del Estado, ejecutiva, legislativa y judicial, se ejerce de manera independiente por distintos órganos con competencias delimitadas para evitar que se concentren en una persona. Esto significa que una persona puede estar en la parte de ejecutiva, otro puede estar en la parte legislativa y otro en la judicial. Nunca va a haber una persona o un conjunto de personas que quiera hacer las tres al mismo tiempo. Eso sería prácticamente ilegal en nuestro país. Tal y como lo estudiaste arriba en el artículo 49 de nuestra Constitución, es el fundamento de la división de poderes de la Unión. Ninguno de los poderes tiene mayor jerarquía que otro, es decir, existe un equilibrio entre ellos. El poder ejecutivo lo ejerce el presidente de los Estados Unidos mexicanos y toma las decisiones en materia económica, política y social del país. Dura 6 años en su cargo y no puede volver a desempeñarlo. Para cumplir con sus funciones se apoyan los secretarios de Estado, como el de Educación, Gobernación y Salud, entre otros que ustedes han escuchado. Entre sus principales facultades se encuentran organizar y dirigir la política y administración política, promulgar las leyes que expide el Congreso de la Unión y dirija la política exterior y celebrar tratados internacionales con aprobación del Senado de la República, entre otras. Entonces, aquí ustedes ya saben quién es el Ejecutivo, es el presidente actual, solamente recae en una persona que tiene diferentes secretarías a su cargo, pero cada secretaría pues tiene una persona que se hace cargo. Ustedes saben que cada secretaría pues se hace responsable de ciertas cuestiones, dependiendo de qué secretaría estamos hablando. Pone como ejemplo la Secretaría de Educación Pública, que yo creo que todas la conocen. Entonces, ¿a qué se dedica esa secretaría? Bueno, el nombre lo dice, ¿no? Todo enfocado a la educación, te vas con ellos. Una cosa muy importante, en este país el presidente nunca se puede reelegir. No existe ningún tipo de reelección. En otros países llega a existir hasta 2 veces o hasta más, incluso quedarse más tiempo de lo debido. Solamente una vez en tu vida puedes ser presidente nada más, cumpliendo con ciertos requisitos. Y solamente dura 6 años, ¿no? En otros países posiblemente duren 4 años, a lo mejor duren igual 6 años, 5 años. Y pues en algunas cuestiones el presidente puede, digamos, dar órdenes junto con el poder legislativo. Entonces, de alguna manera se manejan como si fueran equipo, ¿no? Después vamos a hablar del poder legislativo, que se compone de Cámara de Diputados y senadores, y es el órgano facultado para discutir y emitir las leyes. La Cámara de Diputados está integrada por 500 representantes de todo el país, elegidos cada 3 años. Tiene la facultad exclusiva de expedir el bando solemne para dar a conocer en toda la República la declaración del presidente electo y aprobar anualmente el presupuesto de egreso de la Federación y revisar la cuenta pública del año anterior, entre otras. Entonces los diputados están dentro del Congreso de la Unión y es el poder legislativo. Vimos al principio que existen 3 poderes. En este caso los diputados en total son 500. Es decir, 500 personas de alguna manera están, ahora sí que estamos en sus manos, porque ellos pueden realizar algún tipo de ley, reglamento, etcétera, y pues aplicaría para todos. Ellos pueden durar 3 años, no 6. Entonces, pues es un poquito menos, pero bueno, no deja de ser importante estar 3 años. Posteriormente, también la Cámara de Senadores cuenta con 128 senadores electos cada 6 años. Tiene la facultad exclusiva de analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal, dar su consentimiento
para que el presidente de la República pueda disponer de la Guardia Nacional, algo nuevo en este sexenio, y designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otras. Aparte de tener diputados, tenemos senadores. En este caso son pocos, 128. En total, pues son 628 personas y gracias a esas personas dependemos de ellos en muchas cuestiones. Estos, a su vez, tienen un tiempo de vida, digamos, dentro de la política, que son 6 años. En este caso duran casi como si fueran presidentes. Muchos de ustedes podrán pensar, ¿podrá una persona, siempre y cuando pues cumplan las reglas, ser senador primero? Es decir, eres senador, dura 6 años, después dices quiero ser diputado, duró otros 3 años, ya van 8 años. Y todavía quiero ser presidente después, casi 16 años dentro de la política y teniendo puestos de alguna manera importantes. ¿Se puede hacer eso? Sí se puede. Sí se puede. Tienes la facultad de hacer eso. Pero bueno, muchos a veces no les interesa, otros prefieren otros cargos que a lo mejor pueden estar mejor que ser presidente, pero que no es tan comentado, porque el presidente es muy comentado. Al final, pues es la persona que representa a todos, ¿no? Pero sí puede pasar. Después existe el Poder Judicial, que se integra por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados del circuito y unitarios y por los juzgados de distrito. Su función es aplicar el derecho mediante los procesos establecidos para hacer cumplir las leyes y mantener la legalidad. En este caso son otro tipo de personas. La mayoría está enfocado al derecho, es decir, tienen que ser licenciados en derecho. Y bueno, también se dividen en secciones, ¿no? Entre ellos están los colegiados, los unitarios, los juzgados de distrito. Y pues al final su objetivo es simplemente aplicar el derecho para todas las personas. Y pues buscar la manera de que la persona que es víctima pues realmente sea recompensada. Y los culpables pues ahora sí que paguen con todo el peso de la ley. En este caso se componen de 11 ministros, es decir, 11 personas, y conoce de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma y la Constitución, entre otras facultades. Se encuentran divididas en 2 salas, cada una integrada por 5 ministros. Como verás en el derecho 2, en este caso, pues no va a haber derecho 2, pero bueno, informa que si hubiera otro curso, el Poder Judicial es el órgano facultado para defender la Constitución a través de juicios de amparo, o el que califica la constitucionalidad de los actos o leyes. Hasta aquí muchos de ustedes posiblemente en noticias han escuchado. Empresarios o personas se ampararon ante una ley nueva o una ley que existe. ¿Qué existe amparo? ¿O para qué es eso? Prácticamente un amparo es para defender tus derechos y decirle a la autoridad yo no estoy de acuerdo, me afecta o simplemente no estoy de acuerdo, y mientras que yo tenga ese documento de amparo, pase lo que pase, a mí no me puede pasar nada. Entonces, por ejemplo, se me ocurre a lo mejor una empresa que a lo mejor le digan vas a tener que pagar tal cantidad de nuevo impuesto o vas a tener que hacer los productos con estos requisitos. Y a lo mejor la empresa 1 no está ni preparada para tantas exigencias y dice pues me voy a amparar y pues puede seguir trabajando sin ningún problema hasta que se solucione la situación. Digamos que el amparo te ayuda a que no te afecte en ningún momento alguna situación. La siguiente actividad sí la tienen que hacer, así como existe a nivel federal el poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, a nivel estado también lo existe. Entonces, en este cuadro resumen, lo único que tienen que poner es federal y en este caso, entidad se refiere, en este caso, a nuestro estado. Entonces, por ejemplo, ¿quién sería el poder ejecutivo a nivel federal? Pues ustedes ya saben la respuesta. El poder legislativo, ya lo saben, y el poder judicial, pues también ya lo saben, lo acabamos de ver.
En el caso del Estado, ¿quién será el poder ejecutivo? Si en nuestro caso como país la persona es el ejecutivo, en el Estado, ¿quién será? Y ya le ponen ahí, ya sea que pongan el puesto o el nombre de la persona, si lo llegan a investigar. En el caso del poder legislativo, también lo existe. Y el poder judicial también lo existe. Esta siguiente parte del cuadro no es necesario hacerlo. Después nos menciona una pequeña reflexión. Nuestra Constitución establece la división de poderes y su equilibrio para ejercer el poder, así como la colaboración entre estos para cumplir las funciones del Estado de manera eficaz y eficiente. Un poquito de aprendizaje más, dice los elementos del Estado. El Estado es la organización jurídica de una sociedad bajo un poder de dominación que se ejerce en un determinado territorio. Y pues nos pone un ¿sabías qué? No recuerdo si con ustedes fue que ya lo vimos o lo había comentado, pero bueno, de todas formas lo comento. En este caso, hace mucho tiempo, a través de la historia, pues han pasado mucha gente, ¿no? Posiblemente muchos de ustedes se han preguntado, ¿realmente en el siglo pasado sí existió Hitler, sí existió Albert Einstein, sí existió Benito Juárez, sí existió eh, pues guerras en otros países? ¿Realmente habrá sucedido eso o solamente es ciencia ficción? Pues la verdad que todo eso ha existido y hay documentos que lo amparan. Entonces mucha gente antes de nosotros ya existía, ¿no? Y ustedes, bueno, si les gusta la historia, pues van a ver que la historia es, en muchos países existen muchas cosas que suceden. La mayoría de las personas piensa que México y Estados Unidos es un problema de muchos años, ¿no? El que, los estadounidenses contra los mexicanos, que nos quitaron territorio, que ponen su muro, etcétera, ¿no? La mayoría piensa es México y Estados Unidos, pero no, la vida real es que no es así. En otros países del mundo es lo mismo. Caso de Japón-China, igual como nosotros, así de que no es que tengo pleito con ellos igual. Caso de Corea del Norte con Corea del Sur, igual, sus fronteras son igual. Caso de inmigración en Alemania, que llegan muchas personas que quieren entrar a ese país para tener una mejor vida, igual en muchos países del mundo pasa lo mismo. Entonces, la época de la historia ha habido muchas situaciones, problemas de todo tipo, pero hay personas que sobresalen porque piensan algo diferente. En este caso, Nicolás Maquiavelo. Si ustedes no conocen a Nicolás Maquiavelo, se los presento. Está en la fotografía en la parte derecha. De hecho, posó para la foto. Sabía que íbamos a leer sobre Nicolás Maquiavelo e incluso se peinó para la foto. Un sabías qué. Vamos a ver qué sabías qué. Nicolás Maquiavelo propuso el vocablo significa palabra. Estato en su obra El Príncipe para referirse al arte de adquirir y conservar el poder, destacando aquello que el soberano debe evitar al gobernar. Maquiavelo nació en Florencia, Italia, 3 de mayo de 1469, hace muchísimos años, y murió en la misma ciudad el 21 de junio de 1527. Fue una figura relevante en el Renacimiento italiano. Se desempeñó como diplomático, funcionario público, filósofo, político y escritor. En 1513 escribió El Príncipe, que se publicó en 1531 en Roma. Prácticamente, Nicolás Maquiavelo nos dice que las personas que lleguen a tener un puesto público o importante, lo ideal es no quedarse mucho tiempo en el poder. Quedarse en el poder mucho tiempo no es muy bueno. Entonces, pues ustedes a lo mejor han escuchado historias reales de personas que se quedaron con el poder por mucho tiempo. En el caso de nuestro país, Porfirio Díaz, un personaje que se quedó más o menos un aproximado de 30 años gobernando el país. La ventaja o desventaja, si lo quieren ver así, es que no lo hizo todo corrido, no es decir que entró el día de hoy y después de 30 años se salió, no. Él sí tuvo personas que lo querían sacar y hubo tiempos en el que no era presidente porque le ganaban. Entonces, eso entre comillas posiblemente sea una ventaja para aquella época, ¿no? No nacimos en esa época, no sabemos si la cosa estaba peor
o estaba mejor que ahora. Eran otros tiempos, no había la tecnología que hay ahora, entonces no sabemos si realmente o era difícil sacar a una persona que se quería quedar con el poder. Todavía hasta 1900 más o menos, todavía si aquellos que se preguntan si realmente existió Porfirio Díaz, sí existió. Pregúntele a sus bisabuelos y pues les va a comentar que pues el tiempo de la revolución, que más o menos fue todavía en época de 1900 a 1910 más o menos. Entonces, si pueden preguntarle a su bisabuelo, les dirán que pues la verdad, pues sí existe esta persona. En otros países actualmente hay más o menos ese tipo de personas que se quedan en el poder por mucho tiempo. Yo creo que han escuchado la noticia, en este caso Hugo Chávez en Venezuela, que bueno, no es porque se murió, si no hubiera estado todavía como presidente. Maduro, Nicolás Maduro, que no se quiere salir de la presidencia, supuestamente él gana, y bueno, fraudes, etcétera. En el caso de Irak, por ejemplo, Saddam Hussein, igual. Y así muchos países han tenido personas que se quieren quedar en el poder. El más conocido, Fidel Castro, ¿no? Un personaje que duró más de 70 años en el poder en un país donde, bueno, las cosas no están tan fáciles. Y así, en la vida real, pues ha pasado. Posteriormente, el Estado se compone de los elementos, que son tres, que por ahí ya los habían investigado ustedes. Territorio, población y gobierno. El territorio es la porción del espacio en que el Estado ejerce su soberanía. Geográficamente es el espacio terrestre, marítimo y aéreo que lo componen. Podemos decir que el territorio, en pocas palabras, es como el perímetro en el cual tú mandas o tú ordenas. Si lo vemos por el lado de nosotros, ¿cuál sería su territorio de ustedes? Posiblemente su casa, ¿no? Bueno, su casa, entre comillas, si la casa es propia, pues sí, realmente sería su territorio. Si la casa es rentada, aún así sigue siendo su territorio temporalmente. Todo lo que es su casa, su patio, si tiene la parte de enfrente o en la parte de atrás, todo eso es su territorio. En el caso de nuestro país, pues ¿qué sería? Todo el mapa de la República Mexicana que han visto, desde Tijuana hasta Cancún, todo eso es territorio de tierra. Entonces cualquier persona que esté dentro de ese territorio, pues bueno, obviamente forma parte del Estado, pero aquí la diferencia es que dice que también lo marítimo, es decir, el mar, los ambos océanos y golfos que tiene el país forman también el Estado. Y también la parte aérea, así es que el cielo, aunque a lo mejor no lo podemos tocar, forma parte del Estado. Después dice, en nuestra Constitución este elemento se encuentra definido en los artículos 27 y 42 que limitan el ámbito de validez espacial sobre el cual se ejerce la soberanía. En el caso del artículo 42 nadie lo va a exponer. En el caso del artículo 27 alguno de ustedes lo va a exponer. Menciona, el territorio nacional se compone por todas las entidades federativas y en este caso ya no es Distrito Federal, ya es la Ciudad de México. Las islas, arrecifes o porciones de tierra en el mar formadas por piedras o rocas y cayos o islas arenas, las islas de Guadalupe y Revillagigedo, situadas en el Océano Pacífico, la plataforma continental, las embarcaciones, las aeronaves y los edificios diplomáticos también son considerados como extensión del territorio nacional. O sea, prácticamente todo, todo es. Y pues aquí tenemos el mapa, ¿no? De aquí hasta acá es territorio en tierra, porque esto es realmente tierra. Pero aquí sabemos que está el Golfo de México, entonces una parte del Golfo es de nosotros, la parte aquí del Golfo de California, Golfo de Tehuantepec, el océano y un poquito del océano, y todas las islas que estén por aquí son de nosotros. Esto de manera marítima, tierra y en el cielo. Aunque pues obviamente a lo mejor el cielo no lo vas a poder tocar. Otro, ¿sabías qué? Dice el artículo 42 de la Constitución, dispone que el territorio nacional está integrado por el de las partes integrantes de la Federación, el de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes, prácticamente todo el mar, el de las islas de Guadalupe y las de Revillagigedo, situadas en el Océano Pacífico, la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes,
las aguas de los mares territoriales en extensión y términos que fija el derecho internacional y las marítimas interiores, y el espacio situado sobre el territorio nacional con extensión y modalidades que establezca el propio derecho internacional. Prácticamente todo lo que rodea nuestro país es nuestro territorio. Y después ya por último, las personas que pertenecen a un Estado son una población, la cual desempeña un doble papel como objeto o como sujeto de la actividad estatal. El primer caso se refiere a que se encuentra subordinada a la actividad del Estado. En el segundo, su participación como miembro de comunidad pública. Y los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución regulan la adquisición y pérdida de la nacionalidad mexicana, que obviamente nadie va a exponer esa parte, pero bueno, aquí tenemos un ¿sabías qué? En el artículo 30 de la Constitución dispone que la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. Vamos a ver primero la parte donde es por nacimiento. Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres. ¿Qué significa esto? Mientras que tú nazcas dentro del mapa de la República Mexicana, no importa, acuérdense si es en el mar, en el cielo o en territorio, solamente por nacer dentro del territorio nacional, tú ya eres mexicano. Es que mi papá es coreano, es que mi mamá es de Vietnam, no importa. Tú naciste aquí, eres mexicano. Otra opción, los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional o de madre mexicana nacido en territorio nacional. Aquí sí depende un poco si tenemos un tratado internacional. Por ejemplo, vamos a suponer que alguno de ustedes, o a lo mejor alguno de ustedes, nació en los Estados Unidos. No nació en México, nació en Estados Unidos, en California, en Riverside. Pero a lo mejor tu mamá es mexicana y nació, por ejemplo, en Sonora. Y tu papá a lo mejor es cubano. Entonces, ¿qué crees? También eres mexicano. No, es que yo nací en Estados Unidos. Eres mexicano. Y también a la vez estadounidense. Tienes doble nacionalidad, que la verdad creo que es una gran ventaja laboral cuando estás más grande, ¿no? Que ya puedes estar en Estados Unidos y pasar sin ningún problema. En algunos casos eso no aplica. ¿Por qué? Porque a lo mejor no hay tratados internacionales. Así es que ahí, pues ni modos. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tú naciste en Afganistán. Naciste en Afganistán, tu papá es mexicano y tu mamá es mexicana. De acuerdo a la ley, podrás ser mexicano, ¿verdad? Pero no hay tratados internacionales, así es que serás afgano. No puedes ser mexicano porque no hay un tratado internacional. Otra forma que puede pasar es los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización o de madre mexicana por naturalización. A veces puede pasar, un ejemplo, vamos a suponer que una persona es de Brasil, viene a México, trabaja en México y de repente dice, me gusta México, me quiero naturalizar mexicano. Pero él era brasileño. Entonces se naturaliza mexicano y se casa a lo mejor con una mexicana. Posteriormente, este brasileño y esta mexicana, por alguna razón, se van de vacaciones a Europa, llegan a lo mejor a Finlandia y tienen un hijo. En este caso, si hay un convenio, puede ser obviamente mexicano el niño. Es otro ejemplo. Otra cosa que puede suceder para considerarte mexicano por nacimiento es que nazcas a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes. ¿Qué significa de guerra? Pues a lo mejor que eso no suele suceder en una guerra, es decir, helicópteros, aviones, avionetas del ejército o un avión comercial. Vamos a un ejemplo. Vamos a suponer que pues es una persona, una señora a lo mejor, ¿no? Va embarazada, va en el avión
el avión es mexicano. Muchos dirán, ¿cómo voy a saber si es mexicano el avión? Si estás en una empresa como Aeroméxico, por ejemplo, Interjet, Volaris, que son marcas mexicanas, y por alguna razón hacen un viaje al extranjero y va una embarazada, y vamos a suponer que volando, de repente, pues le sale el chamaco. En ese caso, no está en México, ni en el aire en México, tal vez está por el Océano Pacífico, que va a ser de nacionalidad la persona mexicana. ¿Por qué? Porque pues se alivió dentro de una embarcación o aeronave mexicana, independientemente en donde esté, ya sea por mar o por aire, el avión. También están los naturalizados, los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones la carta de naturalización. Es decir, una persona que a lo mejor es che, es vos, es argentino, por alguna razón viene a México, le gusta México y dice yo quiero ser mexicano. Le dan un documento, cumple con todas las reglas, los requisitos y pues ya eres mexicano pero naturalizado, porque no naciste aquí, pero eres mexicano. Esa es una opción. La otra es la mujer o el varón extranjero que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la ley. En este caso, vamos a suponer ya sea un hombre o una mujer que llega a México, se casa con un mexicano o una mexicana, después de un tiempo y cumpliendo ciertos requisitos legales, puede pedir, ¿sabes qué? Quiero ser mexicano por naturalización. Es una opción. Entonces, pues ahí está la opción, ¿no? Ya casi para terminar, vamos a ver esto último. Después dice, a través del gobierno se conduce la autoridad y los órganos e instituciones por los cuales se ejerce el poder, el cual es otorgado, reconocido y limitado con base en la voluntad del pueblo. Y bueno, pues yo creo que muchos de ustedes ya saben dónde está el poder ejecutivo, la sede, donde normalmente despacha el ejecutivo, que es en el Palacio Nacional en la Ciudad de México, en el Zócalo. Y ya para terminar, un ¿sabías qué? El artículo 39 de nuestra Constitución establece que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Bueno, eso en teoría, pero en la práctica pues no siempre es así como dicen, ¿no? Y bueno, hasta aquí vamos a terminar la clase de introducción al derecho. Solamente hay una actividad que hacer, que sería el cuadro. De todas formas, la instrucción la voy a poner en Classroom. Y también les recuerdo que hoy se vence el plazo para entregar sus exposiciones. Quien no entregó, pues simplemente no tiene esa calificación de la exposición. Y pues ya la siguiente semana nos vemos con otra clase de introducción al derecho. Ya casi estamos por terminar. Se termina el día 20 de diciembre del 2020. Terminamos esta clase. Pero una semana antes probablemente ya va a ser el examen. Entonces todavía la siguiente clase pues hay información. Y yo creo que ya les daría los avisos para su examen. Les recuerdo que voy a habilitar dentro del Classroom una parte donde tengan que poner su correo electrónico Gmail. ¿Para qué es el correo electrónico? Para poner su examen, como ya lo hemos hecho en la materia pasada. Igual se requiere su correo electrónico y ya en su momento yo creo que va a ser la siguiente clase donde ya voy a explicar sobre el examen, ya para darles fecha incluso y pues ya prácticamente terminar casi las clases. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que estuvo presente, a aquellos que llegaron tarde, de todas formas es considerado la asistencia. Muchísimas gracias a todos que estuvieron ahí poniendo su nombre. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.